Jóvenes del CEPRONAP, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con el ciclo de exposiciones con miras al examen. El día de hoy vamos a trabajar dentro del curso de biología el tema de biomoléculas orgánicas simples, ¿ya? Con ustedes nuevamente se encuentra el biólogo Jack Moncada Lauriano y de antemano vamos a tratar de que este tema sea un tema más didáctico, participen con sus profesores, ya que el curso se entiende que va a ser un poquito complicado, el tema, perdón, por el mismo hecho que tenemos que entrelazar dos áreas, tanto la parte de la química, porque se trabajan y se trata de entender lo que son biomoléculas, enlaces, y en este caso los análisis biológicos normales. Ya, continuamos. Como ya se había mencionado, vamos a tratar de recordar el tema anterior, mencionando que las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablábamos de los niveles de organización biológica, siempre partíamos que las estructuras más simples que nosotros tenemos son los átomos, que representan en este caso estructuras químicas no vivientes, ¿ya? Eh, Dice que los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes, que dicho sea de paso son los bioelementos primarios o plásticos más abundantes en los organismos, son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, cuyos símbolos respectivos pues son los CHOMS, ¿no es cierto? Estos representan dentro de un organismo vivo pluricelular aproximadamente el 96,5%, ¿ya? Esto dice constituyen a las biomoléculas y esas biomoléculas dan a constituir los aminoácidos, que son los sillares o las estructuras más simples que conforman las proteínas, a los glúcidos, que también son estructuras simples que conforman en este caso a los carbohidratos. Tenemos lípidos que conforman a las grasas, tenemos las proteínas, ya hemos hablado, los aminoácidos son los sillares estructurales de las proteínas, tenemos las vitaminas, tenemos los ácidos nucleicos. Bueno, estos 6 elementos, CHOMS, son los principales componentes de estas biomoléculas. ¿Ya? No se vayan a olvidar que esto es de manera introductoria. Una característica de las biomoléculas simples, en este caso, viene a ser que comparten la formación de enlaces covalentes. A ver, cuando en el tema anterior hablábamos de los enlaces, eh, o por lo menos acá vamos a tratar de resaltarlos, existen 3 tipos de enlaces: los enlaces metálicos, tenemos los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Los enlaces metálicos pues son el enlace que van a formar dos elementos metálicos dentro de la tabla periódica. Los enlaces iónicos son aquellos que se va a formar entre metal y no metal. Y los enlaces covalentes son aquellos que se van a formar entre dos no metales. En este caso, la mayoría de enlaces que se van a formar dentro de estos elementos químicos que forman parte de las biomoléculas son los enlaces covalentes, que quiere decir que son enlaces entre elementos químicos no metálicos. Resultado de esto es el proceso de compartir electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales a través de estos enlaces similares al que nosotros podemos ver acá. Estos son enlaces de carbono unidos entre sí para formar compuestos con numerosas variables de carbono. A partir de ello pues se van a formar la glucosa, proteínas, entre otras macromoléculas. Permiten la formación de enlaces múltiples y triples, así estructuras lineales ramificadas cíclicas. Esto lo vamos a mirar un poquito más adelante para nosotros poder entenderlo, ¿ya? Y también dice que permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos a través de los enlaces y de la repetición de ellos mismos.
Estos grupos funcionales van a ser en este caso el alcohol, los aldehídos, las cetonas, los ácidos, las aminas, entre otros. Una de las principales o el principal molécula energética en este caso son los glúcidos o también conocido como los carbohidratos. Los glúcidos, mal llamados o impropiamente llamados hidratos de carbono o carbohidratos, dice, son la principal fuente energética primaria, ¿ya? Son la principal fuente energética primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones. Uno de los claros ejemplos para esto es el hecho de la ingesta de azúcar hace de que nosotros pues, nos volvamos hiperactivos. Esto es algo que se manifiesta, por ejemplo, más en niños, porque permite que en este caso ellos aceleren su proceso de formación energética de las principales biomoléculas energéticas, en este caso que es el ATP, el adenosil trifosfato. ¿Ya? La glucosa dice al principio en una de las rutas metabólicas productoras de la energía más antigua, la glucólisis. La glucólisis es un proceso de la lisis o la destrucción de la molécula de la glucosa para producir energía. Esa es la glucólisis, es un proceso catabólico. Muchos organismos, especialmente los vegetales, algas y plantas, almacenan sus reservas en forma de almidón en estructuras denominadas los amiloplastos. En cambio, los animales forman glucógeno, ya entre ellos se diferencia por la cantidad y el número de ramificaciones que en este caso va a tener la glucosa. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas como la celulosa, constituyente de la pared celular. Ojo, estamos hablando de la pared celular, más no la membrana celular. Ya estamos hablando de la pared externa, la pared celular de los vegetales como la quitina y también forma estructuras como la cutícula en los artrópodos, ¿ya? Y también tenemos la queratina, la alfa-queratina. En cuanto a la clasificación de los carbohidratos, estos van a estar constituidos dependiendo del número de moléculas que van a constituirlas. Dentro de ellos, las más simples van a ser los monosacáridos. Son aquellos que se encuentran formados solo por una molécula y no pueden ser hidrolizados. ¿Qué significa hidrolizados? Que no pueden ser degradados a estructuras más pequeñas porque ellas ya son las más pequeñas que hay. ¿Ya? La fórmula química general de los monosacáridos es el CH2ON. ¿Ya? ¿Qué significa el N? Es el número de carbonos que en este caso va a tener. ¿Ya? N es el número de carbonos que va a tener. Y esto pues va a ser un múltiplo de la fórmula básica. Los monosacáridos, dice, poseen un grupo carbonilo, o sea, carbono, en uno de sus átomos y un grupo hidroxilo en el resto. El grupo hidroxilo en este caso vendría a ser esta estructura que nosotros vemos acá, esto, solamente el OH, ¿ya? Por ejemplo, dice, si nosotros reemplazamos la estructura básica por N5, tendríamos un elemento, un monosacárido que se encuentra constituido de 5 carbonos. Ese elemento vendría a ser una pentosa, ¿ya? ¿Por qué es pentosa? Porque tiene en este caso 5 carbonos que forman un tipo de estructura. Tipos de pentosas tenemos, por ejemplo, la ribosa, tenemos la desoxirribosa, ojo, que son elementos que forman parte del material genético del ADN. Si nosotros multiplicamos por 6N, vamos a tener estructuras que se encuentran constituidas por 6 carbonos, como por ejemplo la hexosa, la glucosa, la fructosa, entre otros. Por ejemplo, si nosotros hablamos de glucosa, vamos a tener acá CH2O6, 6 carbonos, 6 por 2, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, tal y como nosotros podemos observar acá. Acá, por ejemplo, nosotros observamos que esta fórmula básica ya se ha multiplicado por 6 carbonos. Aquí teníamos, como les expliqué, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Cuando nosotros hablábamos de los grupos, tenemos el grupo aldehído, el CH2O, y también tenemos el siguiente grupo, que es el grupo de la cetona. Acá vamos a ver el grupo de la cetona, el CHO, el CO, perdón, con doble enlace, como vemos en la fructuosa.
La glucosa, como sabemos, es un elemento químico que se encuentra constituido por 6 carbonos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y para terminar, en este caso también tenemos un grupo complejo. Los disacáridos es el siguiente grupo que conforma en este caso a todos los monosacáridos. Dice, son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, se encuentran formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse, o sea, pueden mezclarse con el agua y degradarse a estructuras más pequeñas, que en este caso pues serían los monosacáridos libres, ¿ya? Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, que es el elemento más abundante y principal en el transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. Tenemos también la lactosa o también el azúcar de la leche. Tenemos la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y tenemos entre otros elementos químicos. Los disacáridos se encuentran formados entre sí por dos moléculas de monosacáridos que se encuentran unidos por un enlace, esto por favor es cuestión de entenderlo, por un enlace covalente. ¿Ya? Ese enlace covalente se llama el enlace glucosídico. Así, por favor, a partir de ahora, cuando nosotros veamos una macromolécula, tenemos que entender qué tipo de enlace es el que forma. Por ejemplo, el enlace de las glucosas, en este caso en los carbohidratos, son los enlaces glucosídicos. Tanto que cuando se unen a partir de ellos, lo único que va a formar es, producen dos monosacáridos libres y la formación de una molécula de agua. Y, por ejemplo, acá tenemos a la galactosa. La fórmula de la galactosa es el C2H2O11. ¿Por qué es el hecho que acá nosotros tenemos, por ejemplo, si es multiplicado por la unión de dos pentosas, hexosas, tendríamos 12, 12, 24, ¿no es cierto? Entonces teníamos, a ver, para que me entiendan. Tendríamos que hacer lo siguiente. Acá vamos a tener que hacer la reacción de la siguiente manera. Carbono, carbono, carbono. Esta estructura octogonal, en este caso, pentagonal, esta estructura lo que en particular va a denotar es la formación del enlace glucosídico. ¿Ya? Esta de acá es el enlace glucosídico y el resultado de esto pues es el H2O. Este H2O es lo que le faltaría a la supuesta sacarosa para hacer C12H24 y O12, pero acá está incompleto porque esta es la fórmula que tiende a hidrolizarse, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de oligosacáridos, tenemos que entender que la estructura de estos carbohidratos es muy variable. ¿Qué quiere decir variable? Que el número de monosacáridos puede cambiar. Pueden estar constituidos entre 3 a 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? Ya los hablamos, los enlaces glucosídicos, que se liberan cuando se lleva a cabo el proceso de la hidrólisis. ¿Ya? Al igual que ocurre con los disacáridos, en muchos casos estos oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas formando macromoléculas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Están compuestos de 3 a 9 moléculas, como ya les he mencionado, y pues las estructuras en este caso y son estructurales. ¿Qué quiere decir? Que los oligosacáridos ya van a formar estructuras complejas, por ejemplo, en las membranas o en algún tipo de organelo celular que vaya a necesitarlo. ¿Ya? En este caso ya son macromoléculas que posiblemente bajo un proceso de estructuración ya cumplan funciones específicas. ¿Cuáles son las funciones que tienen los carbohidratos? Aunque su función principal es la energética, es la principal función de los carbohidratos, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o los aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes, pueden dar forma a proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a la resistencia es posible sintetizarlos. ¿Qué quiere decir? El mismo cuerpo puede
crearlos en la parte exterior y utilizarlo para fabricar diversos tejidos, plásticos u otros productos artificiales. La siguiente molécula en este caso son los lípidos. Los lípidos, dice, son compuestos orgánicos constituidos por, similar al de los carbohidratos. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. En algunos casos tenemos fósforo, nitrógeno, entre otros. Los sillares estructurales de los lípidos, eso quiere decir los monómeros, ¿ya? No sé, por favor, ese es el término correcto, monómeros. Los monómeros de los lípidos, o sea, las estructuras más simples, son los ácidos grasos y los alcoholes. La unión de esto forman los lípidos. La mayoría de ellos tienen consistencia grasosa o en este caso aceitosa, si así podemos entenderlo mejor. Son insolubles en agua, que quiere decir que no se mezclan. La mayoría de nosotros hemos hecho un experimento quizás en el colegio, ¿no es cierto? En el cual podíamos denotar que el agua y el aceite no se pueden mezclar. ¿Qué más? Pero sí pueden ser disueltos en disolventes orgánicos como el cloroformo y el benceno. Los lípidos, en este caso, cumplen diversas funciones en el organismo viviente. Entre ellas tenemos principalmente a la reserva energética. Cuando hablamos de reserva energética, es aquella, por ejemplo, en el proceso, la principal fuente de energía son los carbohidratos, pero los lípidos en este caso son aquellos quienes cumplen el proceso de la reserva energética. Tal es el caso, por ejemplo, de los osos y el proceso de invernación. Lo que en este caso el oso hace de almacenar grandes cantidades de grasa en la parte tegumentaria, o sea, en la parte subcutánea. ¿Para qué? Para que cuando empiece el proceso de hibernación, por las bajas de las temperaturas, ellos puedan vivir de esta reserva. Si bien es cierto, no se van a alimentar directamente de las fuentes de carbohidratos, pero van a tener su reserva energética. Por eso es que ellos almacenan grasa. Algo similar pasa en los camellos. Las jorobas es simplemente una reserva de grasa que les va a permitir tener reserva energética para los viajes que ellos desarrollan en los lugares donde ellos habitan. Estas reservas energéticas, por ejemplo, se pueden manifestar como triglicéridos o estructurales, en este caso, como los fosfolípidos de las bicapas. ¿Qué quiere decir una bicapa? Estamos hablando de los fosfolípidos que se encuentran presentes en las capas de las membranas celulares y ellos que van a permitir la permeabilidad selectiva. A partir de ahora tenemos que entender que la permeabilidad selectiva es un proceso de elegir cuáles son los elementos químicos que van a ingresar a la célula, ¿ya? Pero este proceso de selección pues lo cumplen los fosfolípidos. Por eso es que es bastante importante el tema de los fosfolípidos y los lípidos en el proceso de el equilibrio celular. También cumplen funciones reguladoras, como en el caso de las hormonas esteroideas. Este tipo de hormonas, por ejemplo, son las hormonas de las gónadas, la progesterona, la testosterona, son hormonas reguladoras y en este caso son tipos de hormonas que se encuentran constituidas por grasas. La clasificación de los lípidos. Tenemos lípidos simples y lípidos complejos y lípidos derivados. En cuanto a los lípidos simples, dice, son aquellos denominados también grasas neutras, saponificables. ¿Qué significa saponificables? Que presentan enlaces éster y pueden hidrolizarse. Así quiere decir, pueden tener cierto contacto con el agua o algún tipo de disolvente. Dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, a los triglicéridos, que son compuestos formados por la esterificación de 3 ácidos grasos y el glicerol, triglicéridos, 3 ácidos grasos y el glicerol. Cuando se encuentran en el estado sólido son llamados grasas, son más compactas, y cuando pues los triglicéridos se encuentran en forma de líquida, estos son llamados aceites, ¿ya? También tenemos los séridos o las ceras. Estas céridas estructuralmente se encuentran constituidos por un ácido graso y un alcohol. Y por lo cual estos tienen esta composición más dura. Un tipo de cera, por ejemplo, acá tenemos la vela, es un tipo de cera que también tiene consistencia lipídica.
Tenemos los lípidos complejos, dice, son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno, oxígeno, también contienen elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre, u otra biomolécula, por ejemplo, un glúcido. Los lípidos complejos también son llamados lípidos de membrana. Acá le voy a poner, le voy a subrayar lípidos de membrana. ¿Por qué son lípidos de membrana? Porque acá se encuentran los fosfolípidos. En la diapositiva anterior hablamos de los fosfolípidos. Pues son las principales moléculas que forman la membrana celular. Acá tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos. Para que nosotros podamos entender esto, ahí esta diapositiva dice los fosfolípidos. El ácido fosfático que contiene la molécula de glicerol, en el cual estas pueden unirse hasta dos ácidos grasos, uno saturado y uno insaturado, formando un grupo fosfato, el cual impide una marcada polaridad, que quiere decir que tanto los elementos químicos que se encuentran en contacto con el citosol y los elementos químicos que se encuentran en contacto con la matriz o la parte extracelular. Ya, esto por ejemplo es un tipo de membrana celular y acá vamos a encontrar las estructuras lipídicas. Estas son, no se olviden, los fosfolípidos son aquellos que regulan la permeabilidad selectiva. Eso quiere decir que los fosfolípidos regulan cuáles son los elementos químicos de importancia que van a entrar y salir de la célula. Y son lípidos complejos, por favor, no se olviden de eso. Tenemos los lípidos derivados, ¿ya? Dice, no poseen ácidos grasos o alcoholes en su composición. Eso es muy importante. Los lípidos derivados no poseen ácidos grasos ni alcoholes en este caso. Son insolubles en el agua y no son saponificables. ¿Qué quiere decir? Que no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Dentro de esto tenemos a los terpenoides y también tenemos a los esteroides. ¿Qué son los terpenoides o terpenos? Son lípidos derivados del isopreno. Aquí está, son lípidos derivados del isopreno, del cual poseen al menos dos moléculas. Eso quiere decir que son muy simples. Por ejemplo, tenemos algunos aceites esenciales como, aquí está, el mentol, por ejemplo, es un derivado de los lípidos. Es un tipo de grasa, pero es derivada. Ya tenemos también el fritol, en este caso de la clorofila. La clorofila, no se lo vayan a olvidar, es el elemento que alberga el pigmento de color verde de las plantas. Y tenemos los esteroides. Estos esteroides son lípidos compuestos por 4 anillos fusionados por el carbono. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, lo que les mencioné antes, la testosterona y la progesterona también son estructuras lipídicas. Tenemos la vitamina D y los corticoides. Se encuentran formados por moléculas de hasta 20 átomos de carbono que cumplen funciones mediadoras dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Siguiente. Y por último tenemos las vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, o sea que son importantes porque estas permiten guardar la homeostasis del cuerpo. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio químico o cualquier tipo de equilibrio en este caso, pero siempre y cuando que permita regular las condiciones normales de un organismo vivo. Se van a clasificar en liposolubles, eso quiere decir que pueden mezclarse en aceites, ya que son lípidos simples. Son solubles en grasas, dice. Estas vitaminas se absorben junto con los lípidos y pueden almacenarse en grandes cantidades relativamente grandes y no se eliminan dentro del orine. Es aquella, en este caso, al no poder eliminarse con el orine, estas son aquellas que se almacenan en el tejido subcutáneo, ¿ya? Más que todo en seres humanos. Hidrosolubles, son solubles en agua, se absorben fácilmente al organismo y cuando lo hacen, estas se almacenan en pocas cantidades y como se filtran, se absorben al cuerpo, estas sí van a ser eliminadas con el orine. Y eso es parte del proceso normal. Ahora, ¿qué tipo de vitaminas tenemos básicamente ahí? Dentro de las liposolubles tenemos, por ejemplo, la vitamina A, tenemos el retinol, básicamente los encontramos en vegetales y productos lácteos. El axorotol tenemos que son componentes de los pigmentos sensibles a la luz, afecta la vista y el mantenimiento de la piel.
Ya tenemos la vitamina A. Básicamente ayudan a controlar la ceguera nocturna, la ceguera permanente y la sequedad de la piel. Entonces, para este tipo de malestares, siempre tenemos que estar consumiendo vitamina A. La vitamina D, en este caso, los podemos encontrar en productos lácteos como el huevo, el aceite, el hígado de pescado y ayuda básicamente a lo que es el control del raquitismo. El raquitismo es una enfermedad en la cual las personas pues básicamente se encuentran con el cuerpo tenue. Tenemos la vitamina E, tenemos el tocoferol, que podemos encontrar en margarinas, en semillas de verduras de hoja verde, por ejemplo, y ayuda a controlar bastante la anemia. Ya la vitamina E, en este caso para la anemia. Tenemos la vitamina K, o también conocido como la filoquinona, los vamos a encontrar en verduras de hoja verde, y en este caso inhibe la coagulación de la sangre, ¿ya? Inhibe la coagulación de la sangre. Dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a tener la vitamina B1, tenemos la tiamina. Estas las vamos a encontrar, por ejemplo, en vísceras de cerdo, también los vamos a encontrar en cereales y en legumbres. Legumbres como por ejemplo la alberja, entre otras. La guava mismo es un tipo de legumbre. Ayuda a controlar la debilidad muscular y la mala coordinación cardíaca. Tenemos la riboflavina, tenemos la vitamina B2, que en este caso ayudan a la irritación ocular, a la irritación de la vista. Cuando tengamos los ojos rojos es porque básicamente estamos teniendo un déficit de riboflavina. Otro importante, por ejemplo, es la vitamina B3, también es hidrosoluble. Tenemos aquella que previene, en este caso la pelagra. Tenemos también la dermatitis, donde la podemos encontrar en hígados, carnes, cereales y también legumbres. Tenemos la vitamina B12, en este caso, esta vitamina B12 es aquella que nosotros vamos a encontrar en carnes rojas, huevos, también productos lácteos, y son aquellos que nos van a ayudar a combatir la anemia perniciosa. Tenemos la vitamina H, también la encontramos en carnes, verduras y legumbres. Nos damos cuenta que las legumbres, todos aquellos resultados de los frijoles, por ejemplo, son bastante importantes y que tienen abundantes vitaminas. Tenemos la vitamina H que ayuda a combatir la depresión y la fatiga en este caso. Tenemos los compuestos ácidos, tenemos el ácido ascórbico, tenemos el ácido cítrico, todos ellos pues son parte de la vitamina C, ¿ya? Estos ayudan a prevenir el escorbuto, y los vamos a encontrar principalmente, acá está, en los cítricos, ¿ya? Tenemos el ácido fólico también ayuda a prevenir la anemia, no nos olvidemos, el ácido fólico es la principal vitamina que se está recetando a las personas, a mujeres que están a punto de dar el proceso de gestación. Bueno, y esperando que hayan entendido, si bien es cierto, es bastante básico todo este proceso, espero que hayan copiado sus preguntas para que el profesor de turno pues pueda absorber sus preguntas, resolver sus preguntas. En cuanto a mí, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días.